La idea es, si tienen ganas de sacarse el mute y pararme en la presentación y charlar y hacerlo interactivo, estaría bueno, ¿no? Tengo unos cuantos slides para presentar y una demo, pero bueno, sería bueno que si alguno tiene algún caso particular eh, que aplique para Azure SQL, que lo compartamos y lo podemos ver entre todos, ¿sí? Así que bueno, voy a arrancar con la presentación, ¿sí? Que bueno, básicamente es una introducción a lo que llamamos Azure SQL, ¿sí? Ahora vamos a ir descubriendo un poco de qué se trata todo esto de Azure SQL y cuál sería la diferencia con el SQL que nosotros conocemos o por qué Microsoft lo mete en este modelo llamado Azure SQL, ¿sí? Hola Javier, no tenemos sonido. ¿Ahí estamos? Ahí sí. Ahí está, sí, estaba hablando solo, así que bueno, comenzamos nuevamente. Bueno, hola a todos, vamos a hablar un poco acerca de lo que es Azure SQL, ¿sí? Cuál es la diferencia con el SQL que nosotros conocemos y por qué Microsoft lo encapsula en esta nueva familia llamada Azure SQL, ¿sí? Así que lo vamos a ir conociendo a medida que transcurra la presentación, ¿sí? Y ahora, ¿por qué no me deja avanzar? A ver, un minutito que no me avanza el PowerPoint. Ahí está. Bien, para los que no me conocen, mi nombre es Javier Villegas, trabajo en Mediterranean Shipping Company como encargado de la parte de base de datos y Business Intelligence. Trabajo con SQL Server desde hace unos cuantos años, unas cuantas versiones, y mi especialización es alta disponibilidad, Disaster Recovery, Performance Tuning, ¿sí? Soy Microsoft MVP en plataforma de datos y Microsoft Certified Trainer. Y en mis ratos libres me gusta hacer este tipo de charlas, ¿sí? Charlas técnicas en todo tipo de eventos. Ya hemos dado unas cuantas con ustedes, con la gente del MOOC, así que siempre es una alegría poder estar aquí. En la parte izquierda del slide están mis datos de contacto, email, Twitter, LinkedIn y mi blog, así que si desean contactarme por algo, no hay ningún problema, así que son bienvenidos. Bien, esto es un poco de lo que se trata Azure SQL, ¿sí? Es la foto que Microsoft le pone. No es un producto, no es un servicio, sino es un grupo de cosas, ¿sí? Digamos, está muy relacionado con SQL Server On-Premise, ¿sí? Por supuesto, el que nosotros conocemos. Y bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata. Bien. Primero de todo, Microsoft encapsula dentro de Azure SQL lo que es SQL Server corriendo en máquinas virtuales en Azure, ¿sí? Cuando nosotros vamos al portal de Azure y hacemos un deployment de una máquina virtual, ¿sí? con SQL 2019, 2017, con cualquier sistema operativo, cualquier versión, cualquier edición, ¿sí? Eso es uno de los componentes de Azure SQL, ¿sí? Es lo que Microsoft llama infraestructura como servicio, donde nosotros tenemos que dedicarnos también a todo lo que es la parte de infraestructura, Active Directory, seguridad, alta disponibilidad, disaster recovery. Todo eso lo tenemos que armar nosotros como si estuviéramos en nuestro data center, ¿sí? Así que esto es exactamente el mismo SQL 2019, 2012, 2008 R2 que nosotros tenemos hoy en día,
pero corriendo en máquinas virtuales en Azure, ¿sí? Digamos, tiene unos cuantos beneficios, sobre todo a nivel licencia, ¿no? Para poder correr este SQL Server en máquinas virtuales en Azure, ¿sí? Y después a nivel funcionalidades, a nivel herramientas y todo ese tipo de cosas, es el mismo SQL Server que nosotros venimos utilizando, ¿sí? Como decía, lo vamos a ver más adelante, podemos elegir toda esta combinación de sistemas operativos, versiones y ediciones de SQL Server sin ningún problema. Vamos a charlar un poquito acerca de esto, pero no vamos a hacer hincapié mucho porque básicamente es lo mismo que SQL Server que nosotros ya conocemos. Vamos a enfocarnos un poco más en los otros dos componentes de la familia Azure SQL, ¿sí? Estos dos componentes ya entran dentro de la categoría de plataforma como servicio, ¿sí? Donde de vuelta Microsoft lo que apunta con esto es solamente proveernos todo lo que es la parte de SQL Server como un endpoint, ¿sí? Nosotros nos conectamos al SQL Server y no sabemos muy bien qué hay atrás, si hay un sistema operativo, qué versión de SQL Server hay, cómo hacen el disaster recovery, cómo hacen los backups, todo ese tipo de cosas. Nosotros lo único que hacemos es conectarnos al SQL Server, ¿sí? Para poder hacer el deployment de nuestras bases de datos, de nuestras aplicaciones, ¿sí? Y poder trabajar en ellas sin preocuparnos en aplicar parches y ese tipo de cosas, ¿sí? Este sabor que estamos hablando acá, Managed Instance, el cual ya hemos hablado en alguna otra oportunidad, ¿sí? Es muy similar, ¿sí? A lo que es el SQL Server on-premise, ¿sí? De vuelta, el que conocemos todos, ¿sí? Con la mayoría de los componentes, con SQL Server Agent, Database Mail, Service Broker, replicación transaccional, el mismo código T-SQL, etcétera, etcétera, dentro de una instancia manejada, ¿sí? La idea de la charla es conocerla un poco más en detalles, cómo hacer para hacer un provisioning, cómo dimensionarla, cómo hacer a lo mejor una migración de algo que ya tenemos a estas Managed Instances, ¿sí? El tercer componente de la familia Azure SQL es llamado Azure SQL Database, ¿sí? Bueno, primero, todo lo que es la parte de marketing de Microsoft con el tema de los nombres es un poquito complicado, ¿no? Porque, bueno, tenemos Azure SQL Database y Azure SQL Database Managed Instance, ¿sí? ¿Cuál es la característica principal de Azure SQL Database? Es que básicamente también está dentro de la categoría de plataforma como servicios, ¿sí? Nos vamos a poder conectar con las mismas herramientas, con los mismos tools que nosotros estamos acostumbrados, pero ya tiene otra finalidad y algunas características que no son tan similares al SQL Server On-Prem o a Managed Instance, ¿sí? Este servicio, podríamos decir que allá cuando presentaron en el año 2010 Azure, ¿sí? Estaba ya dentro de uno de los primeros servicios que fue presentado. Obviamente ha evolucionado muchísimo en todo este camino, primero ha cambiado el nombre unas cuantas veces y a nivel funcionalidades y capacidades lo han cambiado un montón. Sí, ha cambiado muchísimo, ha evolucionado una barbaridad. Yo recuerdo que lo debo haber dicho en algún otro momento, alguno de los que escuchó alguna de mis otras charlas, habrá escuchado decir que yo al principio llamaba a este servicio Microsoft Access en la nube, ¿no? Porque, bueno, era bastante tosco, bastante duro de utilizar. Hoy está apuntado a aplicaciones modernas, ¿sí? Y vamos a ver un poco de qué se trata. Bien. Hablamos de las máquinas virtuales, vamos a ver luego que desde el portal vamos a poder hacer un deployment muy fácilmente. Y después tenemos dentro de las categorías Managed Instance o Azure SQL Database, estos otros dos
subcategorías, podríamos llamarlos, o características, ¿sí? Una es, vamos a ir a hablar a Managed Instance, lo que es una instancia, ¿sí? Una single instance, donde nosotros vamos a tener, digamos, una cierta capacidad de recursos asignados a ese Managed Instance, llámese CPU, memoria y discos, ¿sí? Esto inicialmente, Managed Instance, fue apuntado a un target muy high-end, muy enterprise, ¿sí? O sea, es un servicio bastante caro, ¿sí? Inicialmente arrancó con la posibilidad de arrancar con 8 virtual cores hasta 40, ¿sí? Y después se fueron dando cuenta de que el servicio era bastante popular, pero ¿cuál era el problema? ¿Qué era lo que la gente se quejaba? El precio, era excesivamente caro, ¿sí? Y la instancia más chica venía de vuelta con 8 virtual cores, que para muchos casos era demasiado, ¿sí? Entonces, bueno, se redujo la posibilidad de arrancar con 4 cores, ¿sí? Y después se armó esta otra posibilidad llamada Instance Pool, donde nosotros podemos crear varias instancias pequeñas, incluso de 2 virtual core, como para empezar a hacer desarrollos, ¿sí? Y después eventualmente, una vez que ya tenemos todo probado, testeado, ya llevarla a una instancia ya con más recursos. De más está decir que todo lo que es Azure, todo lo que es la parte de hacer un scale de los recursos, es muy sencillo, ¿no? Desde el portal de Azure podemos asignar, cambiando de un tier a otro, podemos agregarle más CPU, más memoria, más discos, ¿sí? En forma muy sencilla, cosa que es bastante más complicada en todo lo que es el mundo on-premise, ¿no? Digamos, justamente hablábamos el otro día con unos colegas que, bueno, antes cuando queríamos arrancar con algún desarrollo, con algo nuevo, conseguir el servidor, armarlo, instalarlo, después eventualmente si necesitábamos ampliar los recursos, había que pedir la memoria, los cores, llamar al técnico, hacer la instalación y tardábamos mucho tiempo y recursos, ¿no? Ahora, bueno, es bastante más sencillo. Obviamente tiene un costo económico atado, pero a nivel facilidad, muy fácilmente podemos armar un entorno de estos y ya salir a trabajar, ¿sí? Después todo lo que es la parte de Azure SQL Database, ¿sí? Que no mencioné, pero la característica principal que tiene es que toda la aplicación tiene que estar encapsulada en una única base de datos de usuario, ¿sí? ¿Qué significa esto? Nosotros en SQL Server, cualquier versión, incluso en Managed Instance, si nosotros tenemos varias bases de datos que tienen tablas y vistas y tenemos un store procedure que hace joins entre estas tablas y vistas que se encuentran en distintas bases de datos, no hay ningún problema, ¿sí? En Azure SQL Database todo tiene que estar encapsulado dentro de una única base de datos de usuario, ¿sí? O sea, que si yo creo tablas o vistas, ¿sí? Solamente van a vivir y residir dentro de esa única base de datos, y si tengo de vuelta un procedimiento que necesita acceder a datos que están en otras bases de datos, no se puede hacer, ¿sí? Hay que hacer una reingeniería de la aplicación, por así decirlo. Vamos a ver que estas bases de datos, de vuelta, se les puede asignar recursos a nivel de procesamiento, CPU, memoria, y también lo que podemos hacer es tener varias de estas bases de datos, ¿sí? Que cada base de datos, como decíamos, es una aplicación, no pueden interactuar, pero también tener esto que se llama Elastic Pool. Con un pool nosotros tenemos, digamos, para resumirlo fácilmente, un grupo de recursos asignados que podemos asignar a cada una de las bases de datos en forma dinámica, ¿sí? Llámese de que, no sé, una aplicación tiene uso excesivo durante la noche y durante el día está un poco más
más light, ¿sí? Se le asignan más recursos en forma dinámica a la noche y después se le sacan. Entonces yo todo este pool de recursos que tengo los puedo ir asignando según el momento del día, el momento del año, ¿sí? Supongamos que ahora estamos llegando a la época de Navidad y tenemos, digamos, una aplicación que es de e-commerce, de web, y bueno, sabemos que va a requerir más recursos porque, bueno, en teoría va a tener más actividad que durante el año, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros podemos armar este pool de recursos y asignarlos en forma dinámica, ¿sí? Bueno, varias de las características que tenemos en los tres tiers, ¿sí? Llamémoslo, Virtual Machine, Managed Instance y Azure SQL DB, ¿sí? Vamos a repasarlos un poco más. Olvidémonos ahora por un ratito de las máquinas virtuales y dediquémonos a las dos opciones que tenemos dentro de la opción de plataforma como servicio, PaaS, ¿sí? Bueno, continuidad de negocios y alta disponibilidad, ¿sí? De vuelta, todo lo que es la parte de alta disponibilidad, disaster recovery, todo lo que armamos, lo que teníamos que armar nosotros, ahora ya es parte del servicio. Vamos a ver que con un par de clics, ¿sí? Podemos crear réplicas en distintas regiones de Azure, por lo que tenemos nuestra base de datos o nuestra aplicación, por así decirlo, distribuida y cubierta ante problemas severos. Todo lo que es la parte de backups es también bastante interesante, ¿no? Porque, bueno, hoy en día nosotros tenemos que hacer una estrategia de backup, ¿sí? Donde tenemos que armar los backup full, los transaction log, los diferenciales, almacenarlos, ¿sí? Que siempre es bastante complicado. Bueno, todo esto ya es parte del servicio, ¿sí? Nosotros lo único que vamos a hacer desde el portal es definir la política de backup y se va a realizar en forma automática, ¿sí? Por eso es una cosa menos que nos vamos a tener que preocupar, ¿sí? Después, como comentaba hace un minuto, todo lo que es la parte de escalar, ¿sí? El entorno es muy, muy sencillo, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Con un par de clics podemos duplicar la potencia de nuestra instancia, llámese Azure SQL Database o Managed Instance. Lo mismo a nivel seguridad, vamos a ver que hay varios servicios, ¿sí? Que van a tratar de detectar actividad maliciosa dentro de nuestro entorno y nos van a informar en forma urgente, ¿no? Todo lo que se llama Advanced Threat Protection. Versionless, ¿qué significa esto? A diferencia de lo que es el mundo SQL que conocemos nosotros, Azure SQL Database no tiene versión, ¿sí? No es un Windows 2019 corriendo en una forma extraña, no, es Azure SQL, ¿sí? Entonces no vamos a tener problemas en todo lo que son migraciones, ¿sí? No vamos a tener problemas de diferentes niveles de compatibilidad, si tengo que pasar de uno a otro, no, porque esto es Azure SQL. Y Microsoft, como parte del servicio, siempre nos asegura de que está corriendo en la última versión, ¿sí? De vuelta, ¿sí? En el último nivel de bits, ¿sí? Pero no vamos a tener una versión como la que tenemos ahora. Después todo lo que es la parte de monitoreo integrado a través del portal, ¿sí? Vamos a ver que nos da muchas herramientas para hacer métricas y alertas, ¿sí? Y todo lo que es la parte de inteligencia de la base de datos, ahí podemos llamar un poco a los features que ya conocemos, de Intelligent Query Processing, Query Store y ese tipo de cosas que forman parte de estos servicios, ¿sí? Ahora bien, nosotros tenemos conocimientos en todo lo que es SQL Server On-Prem, de muchos años, ¿sí? ¿Cómo hacemos o cómo adaptamos todo ese conocimiento a este nuevo entorno, ¿sí? que estamos empezando a conocer? Bueno, lo que Microsoft nos dice, y hace mucho hincapié en eso, es que es simplemente SQL, ¿sí? Con a lo mejor alguna pequeña característica que va a tener
digamos que nosotros nos vamos a tener que adaptar para poder hacer vivir nuestras aplicaciones en este nuevo entorno, pero todo lo que es la parte de Transact SQL, escribir código, los conceptos que tenemos de performance, de mantenimiento y todo ese tipo de cosas no cambian, ¿sí? O sea que vamos a ver, y digamos como experiencia personal, es que nos vamos a sentir muy cómodos una vez que tengamos armados estos entornos y empecemos a trabajar, porque realmente es simplemente SQL, ¿sí? Bien, entonces, de vuelta, si no, ya todas las cosas que veníamos haciendo, como por ejemplo, encargarnos de comprar el hardware y hacer el mantenimiento, así como tratar de arreglar los contratos con los proveedores del hosting, ya son cosas que no vamos a tener que hacer más. Alta disponibilidad, disaster recovery, aplicación de backup, aplicación de parches, perdón, realizar los backups, escalas, todo eso son parte del servicio. Y vamos a ver que en todo lo que es la parte de SLA, ¿sí? Tenemos, digamos, desde 4.9 en adelante, ¿sí? Incluso con máquinas virtuales tenemos un SLA bastante alto, ¿sí? Cosa que poder llegar a esos valores de SLA por nuestros propios medios en nuestros data centers es un poco complicado, ¿no? Porque de vuelta, consideremos que no es solo tener el servidor corriendo, tenemos todo lo que es la parte de infraestructura a nivel electricidad, a nivel aire acondicionado, todo redundante, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, todo esto forma parte del servicio Azure SQL. También Microsoft nos da un montón de recursos como para poder migrar, ¿sí? Migrar nuestras aplicaciones existentes o nuevos desarrollos, armarlos directamente en Azure SQL. En Azure SQL, ¿sí? Con el Database Migration Assistant, ¿sí? Que nos permitiría hacer un assessment de lo que nosotros tenemos hoy en día para poder incluso llevar a cabo la migración en forma offline, ¿sí? Donde se corta, se toman los backups y se llevan, o incluso en forma online, donde tengamos que tener solamente pocos minutos de downtime, ¿sí? Porque nuestra aplicación tiene que estar arriba constantemente. También con Database Migration Assistant y con el servicio de Azure Database Migration Service, vamos a poder hacerlos en forma muy sencilla. Algo para tener muy en cuenta que siempre me gusta resaltar es que nosotros hoy tenemos nuestro data center y, bueno, tomamos la decisión de ir a Azure, ¿sí? ¿Cuáles son los caminos que tendríamos que tomar o cuál sería digamos, las opciones que tenemos? ¿Sí? Si nosotros tenemos una aplicación ya existente, llamémosla Legacy, que digamos, está corriendo hace varios años en nuestra compañía y es de misión crítica y requiere varias bases de datos y este tipo de cosas, bueno, lo que conviene hacer como para hacer la migración rápida es primero ir a una máquina virtual corriendo SQL Server. La misma versión de la que tenemos nosotros o incluso una superior, una o la última, ¿no? Esto sería lo ideal para que, de vuelta, rápidamente tener presencia en Azure. Pero una vez que esté ahí, ¿sí? Vamos a tener la opción de, eso de vuelta, infraestructura como servicio. Nos tenemos que seguir dedicando a un montón de las cosas que hoy nos dedicamos. Empezar a mirar las otras opciones que son mucho más potentes, ¿sí? Podemos elegir la opción de ir fácilmente a Manage Instance, ¿sí? Vamos a ver después cuáles son, por qué digo fácilmente, ¿sí? O podemos a lo mejor hacer un assessment y una reingeniería de la aplicación para ir a Azure SQL Database, ¿sí? Que no es imposible, pero es bastante complicado ese camino. Por eso a mí siempre me gusta decir que cuando tengo que migrar algo existente, de vuelta, Virtual Machine y paso final, Manage Instance. Pero si hoy yo tengo que armar un proyecto que requiere una base de datos transaccional de backend, ¿sí? La primera opción que considero es Azure SQL Database, ¿sí?
porque es extremadamente potente, está destinado a todo lo que es la parte de aplicaciones modernas, ¿sí? Y tienen varias particularidades que son muy interesantes. Una de ellas, que la vamos a cubrir más adelante, es la opción de serverless, ¿sí? Donde podríamos incluso poner a dormir el servicio si no tiene utilización, ¿sí? Y con esto no pagar todo lo que es la parte de utilización de cómputos, ¿sí? Cosa que Managed Instance no lo tiene, está siempre funcionando como una instancia de SQL Server normal, ¿sí? Bien, entonces, un pequeño repaso de lo que vimos hasta ahora. Hablamos de las máquinas virtuales corriendo SQL Server, ¿sí? Algo también que me gusta mencionar es que recientemente se agregó la posibilidad de poder correr también clusters, ¿sí? Failover cluster, tener un nodo activo y pasivo compartiendo storage, ¿sí? Están introduciendo bastantes cambios a nivel storage con performance, con discos de diferentes tiers, los que se llaman premium, los que se llaman ultra, con latencias mínimas. Y después están tratando de darle a todo lo que es la parte de máquina virtual un approach más parecido a lo que es plataforma como servicio. ¿Qué quiero decir con esto? En el segundo punto que dice Resource Provider, ¿sí? Nos permiten integrar SQL Server al portal de Azure como para poder desde ahí decirle, bueno, maneja desde acá todo lo que es la parte de backups, ¿sí? E incluso te voy a especificar de que me manejes todo lo que es la parte de parches, ¿sí? Te voy a decir, bueno, tenés en tal ventana de mantenimiento donde se pueden aplicar este tipo de cosas, ¿no? Y con eso, bueno, es como que nos podríamos desligar de algunas cosas del mundo de infraestructura como servicio, como para poder pasar a algo más, a plataforma como servicio, pero siempre estando en una máquina virtual, ¿sí? Ahora también están explorando y está en modo preview, ¿sí? La posibilidad de crear todo lo que es la parte de availability groups a través del portal, ¿sí? Sin tener que crear los servidores, crearle el Active Directory, los endpoints y todo eso. Desde el portal tratar de crear todo ese tipo de cosas. O sea que el tema de la máquina virtual sí es la más fácil, sí es muy potente. En mi caso yo uso muchísimo esto porque tiene algunas características que la vamos a ver en un instante, que no lo tiene ninguna de las otras dos opciones, ¿sí? Pero sí, es extremadamente potente. ¿Mm? Bien, todo lo que es la parte de Manage Instance, ¿sí? Como comentaba al principio, esto fue enfocado inicialmente a todo lo que es el mundo Enterprise, ¿sí? Por eso, a diferencia de Azure SQL Database, solo tenía visibilidad en forma privada. ¿Qué significa esto? Solo me podía conectar a Managed Instance si tenía en mi data center una conexión VPN a Azure o estos famosos Express Route, ¿sí? Donde tenía una conexión punto a punto desde mi data center a Azure, ¿sí? Y con eso me podía conectar a Managed Instance en lo que se llama la plataforma de nube híbrida, ¿sí? Con recursos on-premise y las bases de datos en Azure. Después se fue, digamos, de vuelta, al ser tan popular, dieron la posibilidad de poder publicar los endpoints SQL Server directamente a Internet en forma opcional, ¿sí? Como para poder publicar otro tipo de aplicaciones. Azure SQL Database, digamos, se publica a Internet en forma, digamos, por defecto, ¿sí? Como comentábamos de Azure SQL Database, está más enfocada a todo lo que es la parte de aplicaciones modernas, ¿sí? Y vamos a tener diferentes tiers en lo que vamos a poder jugar y movernos fácilmente, ¿sí? Entonces, bueno, está buenísimo, plataforma como servicio, Azure SQL,
conozco bien lo que son las máquinas virtuales corriendo SQL Server porque tengo bastante experiencia con SQL, pero bueno, ¿cuál elijo? ¿Cómo lo elijo? ¿Sí? Un poco esa es la discusión, ¿no? Tengo estas dos opciones, Managed Instance, Azure SQL DB, algo más parecido a lo que conozco a nivel features y a nivel compatibilidad, algo que es Azure SQL Database, que es un poco más dedicado a aplicaciones más modernas, pero siempre, en todos los casos, ¿sí? Alta disponibilidad, gran cantidad de recursos y simple de administrar. ¿Sí? Entonces, de vuelta, un poco con la regla esta que me fui armando yo, ¿no? Bueno, no es nada raro, pero sí, ¿no? O sea, el primer paso de migración a la máquina virtual, el segundo a Managed Instance, y si tenemos que empezar una aplicación desde cero, ahí sí pensar en Azure SQL Database. Cuando vamos a hablar de Managed Instance, ¿sí? Tenemos que decir, bueno, ¿cómo la hago? ¿Cómo la creo? ¿Qué opciones tengo? Y ahí está lo que se llaman los diferentes tiers, ¿sí? En lo que es tiers tenemos el más común que se llama General Purpose, ¿sí? Que según Microsoft, la mayoría de los workloads de trabajo funcionan en forma correcta en lo que es General Purpose. El otro tier es Business Critical, que es igual, pero utiliza discos con mayor cantidad de IOPS, menor latencia y por defecto crea un read-only réplica adicional, el cual en forma automática todas las llamadas digamos, a workflow que sea read-only se va a redireccionar a esta réplica. ¿Sí? O sea que, de vuelta, uno y otro es un poco nuestra decisión. ¿Qué es lo que tiene interesante esto? Que yo puedo empezar trabajando con General Purpose y después del portal puedo pasar a Business Critical sin ningún problema. Va a tener un cierto periodo de downtime para hacer el scale, pero lo podemos hacer en forma muy sencilla. ¿Sí? De hecho, esa es la recomendación, siempre arrancar con General Purpose. Y después, dentro de cualquiera de los dos tiers, tenemos el modelo de vCore, ¿sí? Donde nosotros vamos a asignar entre 4 y 80 virtual cores a cada una de las instancias que nosotros hagamos el deployment. De vuelta, podemos arrancar con 4. Vamos a hacer el monitoreo, la administración, vemos a lo mejor que nos quedamos cortos y fácilmente con un slider lo podemos ir ajustando. Todo lo que es la parte, bueno, algo que comenté muy rápidamente, todos estos sliders para agregar más procesador o para pasar de un tier General Purpose a Business Critical, todo esto tiene adjunto un costo monetario, ¿no? Bien, este slide ya lo vimos. Ahora vamos a ver el modelo de Azure SQL Database, el modelo digamos, de tiers disponibles. ¿Sí? Inicialmente, Microsoft, bueno, déjenme hacer un paréntesis acá. Dije que desde el 2010 salió Azure SQL Database, ¿sí? Que es uno de los primeros servicios, y Managed Instance salió hace 2 años. ¿Sí? Managed Instance arrancó ya directamente con el modelo de vCores. ¿Sí? Pero Azure SQL Database arrancó con otro modelo que se llamaba DTU, ¿sí? Database Transaction Units. Nosotros teníamos que, digamos, asignar una cantidad de unidades transaccionales y con eso era como definíamos la performance máxima que íbamos a tener disponible en nuestra Azure SQL Database. ¿Sí? Podríamos decir que hasta 100 DTUs, 1000, 500, lo que sea. ¿Sí? Y eso era un poco cómo definíamos la capacidad
de mi Azure SQL Database. Bueno, Microsoft ahora fue migrando nuevamente a un modelo de cores, ¿sí? Entonces nosotros podemos utilizar los dos modelos, ¿sí? Si queremos seguir dimensionando en modo de DTU, lo podemos hacer, pero Microsoft recomienda dejarlo de lado y pasar al modelo de Virtual Cores, ¿sí? Y después, bueno, tenemos los tiers, nuevamente similar a lo que tenemos en Managed Instance, General Purpose, ¿sí? Donde la mayoría de los workloads van a funcionar, Business Critical, con menor latencia y más IOPS disponible. Y después tenemos un modelo adicional, ¿sí? Que se llama Hyperscale. Básicamente este modelo es, si nosotros tenemos una base de datos que supere los 100 gigabytes, ¿sí? Entonces, si tenemos bases de datos grandes, este sería el modelo más, digamos, adecuado a utilizar. ¿Por qué? Porque ajusta todo lo que es la parte de IOPS y de storage y cómputo en forma diferente para poder manejar cualquier tipo de tamaño de base de datos, ¿sí? Tiene una arquitectura tan potente que, digamos, el otro día veíamos una demo de una base de datos de 400 gigas con un backup en cuestión de 3-4 minutos, ¿sí? Algo bastante, digamos, difícil de creer en todo lo que conocemos nosotros. ¿Y por qué es eso? Porque de vuelta utiliza un modelo donde el cómputo está desatachado del storage, ¿sí? Obviamente tiene un costo asociado, ¿no? Así que bueno, y después esto está corriendo sobre hardware, ¿sí? O sea, punto final. O sea, atrás de todo esto hay servidores. Nosotros no los vemos porque de vuelta vemos el endpoint SQL nada más, pero hay servidores. Y ahora está lo que, digamos, llaman los de la generación 5, ¿sí? Que hay como máximo 4 virtual cores, ¿sí? Para cada, perdón, 80 virtual core para cada uno de los deployments que vamos a hacer, ¿sí? Y ahora están apuntando a poder también independizarse un poco de la generación del hardware para ya pensar en una generación futura donde no tendríamos tantas limitaciones, podríamos generar instancias con 128 virtual cores y 4 terabytes de memoria sin ningún problema. De hecho, yo tengo algunas que están corriendo con estos M-Series, ¿sí? Donde, bueno, tenemos una cantidad de procesamiento y memoria disponible y no pareciera que estamos corriendo en máquinas virtuales, ¿no? Así que, bueno, lo vamos a ver en el portal dentro de un instante. ¿Y cuáles son las interfaces para conectarme? Una vez que digo, bueno, listo, ya elegí el tier, ya hice el deployment, ya lo escalé, ¿sí? Bueno, primero el portal de Azure, ¿sí? Después Management Studio o Azure Data Studio. Y después, bueno, podemos utilizar Transact SQL, ¿sí? El mismo que conocemos, PowerShell, SQL CMD, el CLI de Azure, ¿sí? O sea, conectar es de la misma forma que nos conectamos hoy a nuestro SQL Server, ¿sí? Así que bueno, esto es un poco el resumen de qué nos brinda la familia Azure SQL, ¿sí? Algo también a destacar, como decíamos, todo lo que es la parte de seguridad, ¿sí? y networking, ¿sí? A través de reglas de firewall, todo lo que es la parte de autentificación, con integración con Azure Active Directory, protección de datos, las mismas features que tenemos a nivel seguridad que en SQL Server, ¿sí? Transparent Data Encryption, Data Masking, Bring Your Own Key, ¿sí? Así que todo eso sigue siendo el SQL Server que nosotros conocemos. Migración sencilla, y sí, la verdad que es bastante sencillo. Digamos, yo estoy migrando varios de estos en forma diaria,
¿sí? Donde migrar desde on-premise digamos, a una máquina virtual o incluso a Azure SQL Database Managed Instance es tan sencillo como hacer un backup a un Azure Blob Storage, ¿sí? Y después restaurarlo, ¿sí? Con el comando backup y restore. ¿Sí? Sabemos que desde SQL Server 2012 podemos hacer backup directo a un Blob Storage, ¿sí? Y después con los servicios de restore manejados, donde podemos hacer restore en forma más continua, ¿no? Después lo que conocemos de administración, herramientas, por ejemplo, no sé si tenemos herramientas de terceras partes para hacer monitoreo o nuestros propios scripts de monitoreo o soluciones de mantenimiento, de índices y ese tipo de cosas, todo eso lo podemos seguir utilizando sin ningún problema, ¿sí? Acá tenemos algunas de las características a nivel performance y features, ¿sí? A nivel TemDB, ¿sí? Todo esto, digamos, no cambia en nada. Y, digamos, la única diferencia que yo he notado, a lo mejor en Managed Instance, es que incluso no nos tenemos que preocupar del disco, ¿no? De cómo vamos a hacer el layout de los archivos de datos, de logs y de base de datos, porque internamente se maneja como servicios. Y nosotros lo único que nos conectamos es desde Management Studio y punto, ¿sí? Monitoreo, troubleshooting y performance, todos los features que conocemos de SQL 2016 en adelante, Query Store, Intelligent Query Processing, ¿sí? Así que está, digamos, todo lo conocemos. Algo interesante que tiene, vamos a volver a este slide, algo interesante que tiene Azure SQL Database es que arriba de todo lo que es la parte de Intelligent Performance, tiene la posibilidad, así que nosotros podemos utilizarlo o no, de poder hacer un análisis de requerimientos de índices, ¿sí? Entonces le podemos decir, bueno, habilitamos este feature, entonces con todo el workload que nosotros tenemos en esa instancia, sí se detecta que se requieren índices nuevos, en forma automática los va a crear e incluso si no se están utilizando más, le podemos decir que los borre, ¿no? Los que venimos de la vieja escuela, a lo mejor esto es un feature que decimos, bueno, no lo habilitaría nunca porque yo soy el que estoy encargado de armar los índices y todo ese tipo de cosas, pero déjenme decirles que en la práctica funciona muy, muy bien. Y después volviendo a lo que decíamos antes, de que es simplemente SQL, ¿sí? Tenemos todo lo que es la parte de Dynamic Management Views and Functions, ¿sí? Nos podemos ver la misma información desde los DMVs. Digamos, hay algunas adicionales para cada una de los features, ¿sí? de las opciones, perdón, Managed Instance o Azure SQL Database, ¿sí? Extended Event los podemos utilizar de la misma forma que los conocemos. Mandamos a un archivo en un blob storage como output o al ring buffer. ¿Sí? Eso sigue funcionando como lo conocemos. Y bueno, vamos a pasar a ver esto en acción, ¿sí? Vamos a ver un poquito de qué se trata todo esto que venimos hablando hasta ahora. Bueno, yo acá estoy conectado a mi portal de Azure, ¿sí? ¿Y cómo hago para acceder a todo esto? Bueno, primero voy a lo que se llama Azure SQL, ¿sí? Cuando voy a Azure SQL, me aparece acá esta opción, Azure SQL, la vamos a cliquear y vamos a ver un poco de qué se trata, a dónde nos lleva, ¿no? Bueno, acá tengo todos los recursos que ya tengo creados, pero vamos a ver las opciones que tenemos cuando vamos a crear uno nuevo. Cuando vamos a crear algo de Azure SQL nuevo, nos da nuevamente estas tres opciones, ¿no? Máquinas virtuales, ¿sí? Fíjense, máquinas virtuales, esto ya lo hemos visto varias veces. Tenemos desde SQL Server 2019 Enterprise, corriendo en Windows 2019, ¿sí? Hasta opciones de llevar nuestra propia licencia, SQL 2019 en Red Hat, Ubuntu, SUSE, SQL 2017,
2016, con distintos niveles de Service Pack, 2014, 2012 e incluso 2008 R2 corriendo en Windows Server en 2008 R2. ¿Sí? O sea que a nivel de posibilidades, digamos, podemos hacer lo que nosotros querramos. ¿Sí? Y esto, digamos, una vez que nosotros seleccionemos cuál queremos, nos va a pedir un poco de información. Vamos a elegir Developer Edition. Venimos acá y, digamos, lo que nos hace es, bueno, elegir un poco qué disco vas a tener, qué CPU, qué memoria o qué tipo de máquina virtual vas a utilizar, dónde vas a hacer el deployment, en qué región, ¿sí? de Azure. Esto también es bastante importante para, bueno, siempre tendría que estar lo más cerca de nosotros posible, no todo lo que es el tema de conectividad siempre es algo para tener en cuenta. ¿Sí? Acá nos dice qué imagen va a utilizar, ¿sí? Como elegimos antes, SQL Server Developer corriendo en Windows Server 2019. Acá es donde es la parte de tamaño, ¿sí? Fíjense que ahí vamos a elegir un grupo de recursos. Vamos a ponerle un nombre, VM Mu 01. Vamos a sacarle el guión bajo. Vamos a decirle que le vamos a hacer el deployment en East US. ¿Sí? Mucho más no vamos a hacer con esto. Vamos a elegir el tipo de máquina virtual. ¿Sí? Fíjense que tenemos ya ciertas imágenes creadas con cantidad de CPU, cantidad de memoria, discos, máximo IOPS, espacio para storage temporal, si soportan disco premium. ¿Sí? Fíjense que hay un montón de lo que se llama series, ¿sí? Y después dentro de cada serie, digamos, acá nos dice para qué estaría apuntado. Si tenemos las high-end por ahí, que son las M, que ahora no los veo por acá, que insufficient quota for this family. Acá debo tener las M, si fíjense, con M128 con 3.8 terabytes de memoria y 32 virtual core, 64 virtual core. Sí, fíjense que, digamos, a nivel recursos no hay mayor problema. Una vez que seleccionamos esto, lo que hace es crearnos una máquina virtual, ¿sí? que ahora vamos a ver una ya creada. Después, volviendo acá, volviendo a esta parte, tenemos también las opciones de crear Azure SQL Database. ¿Sí? Podemos crear un server lógico, sí, que este server lógico es una agrupación de distintas bases de datos. Azure SQL Database, de vuelta, podemos tener un server lógico y varias bases de datos o Azure SQL Database, pero recuerden de que las bases de datos en sí no pueden interactuar una con la otra, y de vuelta nosotros podemos asignarles más recursos o recursos independientes según la base de datos. ¿Sí? Entonces yo acá voy a poner single database, ¿sí? Le voy a decir que en qué suscripción, qué grupo de recursos. Yo acá ya tengo creado un servidor lógico, ¿sí? Que se llama PassDemo. Vamos a crear la base de datos MOOC 001. ¿Sí? Le voy a decir que no utilice un Elastic Pool. Y acá es donde defino un poco el tema del tier. ¿Sí? Acuérdense que para Azure SQL Database tenemos General Purpose, como decíamos, acá nos da la opción o la información de IOPS y latencia disponible, Business Critical o incluso Hyperscale, ¿sí? Y acá, si queremos ir al modo anterior de DTUs, ¿sí? Donde teníamos de básico, estándar y premium, y podíamos elegir la cantidad de DTUs. Pero de vuelta, esto Microsoft recomienda que no lo utilicemos más. Y acá abajo nos va a ir dando un costo estimado mensual del servicio. ¿Sí? Entonces vamos a elegir
un general purpose. Y acá fíjense que tenemos esta parte que la habíamos comentado, pero no la habíamos visto en detalle. Provisioned or serverless, ¿sí? Provision es que, bueno, nosotros ya tenemos eso provisionado para nosotros y ya sabemos que va a ser nuestro y va a estar disponible siempre. Serverless es de vuelta la opción de que si no tiene utilización por cierto periodo de tiempo, bueno, lo podemos poner a dormir y utilizar luego, ¿sí? Entonces vamos a utilizar este serverless. Le vamos a decir que la capacidad máxima de Virtual Core puede ser 20 si lo necesita y el mínimo 6, ¿sí? Y le vamos a decir que se ponga en pausa si no detecta utilización dentro de 1 hora, ¿sí? Es bastante interesante. Yo, digamos, tengo algunos escenarios donde esto es bastante útil, ¿sí? Y cuando me intento reconectar nuevamente con Management Studio, cuando el servicio está pausado, ¿sí? A lo mejor tarda un instante más, ¿sí? Pero termina aprovisionándose en forma bastante rápida y pudiéndome conectar, ¿sí? Esto, si nosotros lo quisiéramos utilizar en una aplicación particular, bueno, lo único que tendríamos que hacer es decirle a la aplicación que reintente la conexión porque en ese momento se está levantando el servicio en background. Y así pagaríamos bastante menos, ¿no? Cuando no se utiliza. Y acá, bueno, también el tamaño máximo de la base de datos, ¿no? Entonces, bueno, muy fácilmente podemos hacer el provisioning desde acá. Ya elegimos el tier, todo. Y, digamos, después acá tenemos la parte de networking, cómo nos estaríamos conectando. Y listo. Bueno, acá elegimos si queremos que no tenga ninguna base de datos por default, si queremos restaurarla de un backup ya generado, o si queremos que nos haga un deployment de una de las bases de datos de ejemplo, AdventureWorks o alguna de esas, ¿sí? Si nosotros decimos, bueno, no, armamos una base de datos desde cero, podemos elegir el collation, habilitar esta opción de Azure Defender for SQL Server, que básicamente lo que hace es este análisis de actividad en background para ver si hay algún problema que requiera nuestra atención, definir tags y ya directamente hacer la revisión y crearlo, ¿sí? No lo vamos a crear porque ya tenemos una armada. Y después, por último, también bastante similar, vamos a pasar por esta más rápido, todo lo que es Manage Instance, Single Instance, ¿sí? Un Azure SQL Database se crea bastante rápido, en cuestión de minutos. Un Manage Instance puede llegar a tardar hasta 6 horas en crearse, ¿sí? Básicamente porque tienen que generar estas varias réplicas, ¿sí? que necesita en forma automática para proveer alta disponibilidad. De vuelta, la suscripción, el grupo de recursos, el nombre de la instancia, le vamos a poner MOOC 001, donde vamos a hacer el deployment, le vamos a poner de vuelta East US. Después, acá hacemos la configuración, ¿sí? General Purpose, Business Critical. Arranquemos con General Purpose. Tipo de generación de hardware, 5, que es la única que está disponible ahora. Hasta hace unos meses teníamos también lo que es la generación 4. Cantidad de vCores y storage, ¿sí? Acá si nuestra suscripción no soporta esta cantidad disponible de Virtual Core, nos va a avisar. Storage máximo. Si ya tenemos licencias, si ya tenemos un contrato de licenciamiento con Microsoft, podemos llevar nuestras licencias y nos va a salir el servicio bastante más barato. Backup, ¿cómo los queremos hacer? Si queremos redundancia de zona, redundancia de georredundancia de los backups, o sea, tener los backups automáticamente creados y distribuidos en distintas regiones, ¿sí? Así que bueno, todas estas opciones las podemos generar desde acá. Y acá nos va a ir generando un poco todo lo que es el tema de un costo estimado de
del servicio, ¿sí? Volvamos al portal, no vamos a crear ninguna de las tres porque ya de vuelta tenemos todo creado. Acá tenemos una máquina virtual ya creada, así que básicamente la tengo aquí en el fondo, ¿sí? Es esta, ¿sí? Entonces desde acá, bueno, podemos ver algunas métricas desde el portal así fácilmente, como por ejemplo la utilización de los discos, hacer ciertos tipos de configuraciones aquí, seleccionar cómo vamos a hacer el pacheo. Sí, yo acá puse que, bueno, permito que se haga la aplicación de parches en forma automática, ¿sí? Y le digo cuándo se pueden hacer. ¿Cómo manejo los backups? Que se hagan automáticamente los backups de las bases de datos. ¿Sí? Le digo a qué storage account se genere, ¿sí? Si quiero los backups encriptados, si quiero backup de la System Database, ¿sí? Digamos, alta disponibilidad. Esto es lo que comentaba, que eventualmente podríamos crear toda la availability group desde el portal. Noten que, de vuelta, todavía dice preview, ¿sí? Pero bueno, todo esto es lo que tenemos en una máquina virtual. Después en Manage Instance, también algo similar. Acá tenemos información básica de las bases de datos que tenemos, utilización en la última hora, 24 horas, 7 días, utilización de storage, ¿sí? Eventualmente, si nosotros quisiéramos escalar el Manage Instance, lo podemos hacer desde aquí, Compute and Storage. Decimos, bueno, yo veo que tengo que pasar de General Purpose a Business Critical, ¿sí? Por algún motivo. O mi General Purpose, que hoy tiene 4 Virtual Core, necesito llevarlo a 16 y que tenga más storage, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es aplicarlo y esto se va a escalar en forma automática, ¿sí? Y en lo que es Azure SQL Database, también tenemos una base de datos también creada. Acá podemos asignarlo a un Elastic Pool, ¿sí? Manejar los backups, manejar los grupos de failover, si tuviéramos que distribuirlas en distintas regiones de Azure, todo lo que es la parte de seguridad, auditoría, las mismas funcionalidades que nosotros ya conocemos, ¿sí? Así que desde el portal es una experiencia bastante, primero, similar entre cada uno de los servicios, ¿sí? Y bastante parecida, salvo lo que es la Virtual Machine, que tiene digamos, su similitud, pero digamos, tenemos que elegir el tiers, los recursos asociados, ¿sí? Y aplicarlos, la región, el grupo de recursos, todo ese tipo de cosas, así que es bastante sencillo. Después, ¿cómo hacemos para conectarnos? Bueno, ahí sí me voy a mover a la máquina virtual que tenía armada, ¿sí? Que esta es la máquina virtual que habíamos hecho el deployment, ¿sí? Y fíjense acá, estoy conectado desde Management Studio, ¿sí? Esta es Management Studio, la última versión, 18.7, que salió la semana pasada, ¿sí? Fíjense, acá estoy conectado a la máquina virtual, ¿sí? El SQL Server 2019 on-premise. Estoy conectado también a el Azure SQL Database, ¿sí? Y a al Managed Instance, ¿sí? Todo desde aquí. Noten que el SQL Server tiene el mismo icono que nosotros conocíamos. Azure SQL Database tiene otro icono diferente y Azure SQL Database y Managed Instance tiene otro icono un poquito diferente, ¿sí? Eso como para poder distinguirlo. También podríamos hacer lo mismo desde aquí. Después tengo Azure Data Studio, ¿sí? Donde, bueno, acá lo tengo medio colgado, pero también me puedo conectar a la máquina virtual corriendo SQL Server común, 2019 en este caso, al Managed Instance, ¿sí? Con Azure Data Studio, el beneficio que tengo es que, bueno, al ser extensible con extensiones, digamos, tiene todas estas opciones de extensiones por aquí arriba.
Ahora este está medio colgado, pero podemos asignarle funcionalidad adicional. Por ejemplo, en el Manage Instance le doy Manage, ¿sí? Y van a ver que ya directamente nos trae, con esta extensión, nos da información del Manage Instance, como la cantidad de recursos utilizados, espacio de utilización de TempDB, que de otro lado no lo supiéramos, ¿sí? Storage, podemos ver los logs, podemos ver las réplicas, etcétera, etcétera. ¿Y cómo nos conectamos? Bueno, estoy en el Manage Instance, voy aquí y le digo nueva query, ¿sí? Y con esto hago select start from sys tables y listo, ¿sí? El mismo SQL que conocemos nosotros. Vamos a hacer lo que hablamos hace un instante, la versión. ¿Sí? Fíjense que cuando le doy versión ya no dice SQL Server 2019 ni 2017 ni nada de eso, sino que dice Microsoft SQL Azure. ¿Sí? Y dice una versión, pero de vuelta no nos tenemos que preocupar porque es, como dicen, versionless. ¿Sí? Así que bueno, es bastante sencillo para conectar nuestra aplicación Visual Studio o Visual Studio Code, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es modificar el connection string para conectarnos. Bien, volvamos acá que ya estamos terminando. Hubo unas cuantas, bueno, Azure Data Studio, que lo mostré recién. En lo que fue el último Ignite, hace un mes exactamente, ¿sí? Presentaron nuevas mejoras en lo que es Managed Instance, ¿sí? Porque de vuelta, esto es un servicio, el Managed Instance, que tiene 2 años y que sigue evolucionando, ¿sí? Eso es la parte interesante, de que siguen invirtiendo para hacerlo más potente, como para hacer la opción disponible para la mayoría de los desarrollos, ¿sí? Integración con Azure Active Directory y la posibilidad de habilitar trace flag, distribute transaction, cosas que no estaban, los servicios de machine learning y poder utilizar SSRS, los catálogos de SSRS en Managed Instance, ¿sí? Después, la otra parte súper interesante es a nivel performance. Duplicaron la cantidad de IOPS y bajaron la latencia bastante, como para poder tener ya más performance out of the box, ¿sí? En este caso, servicio, o sea, sin hacer nada y sin tener que pagar más, nos dieron mayor log throughput, ¿sí? y IOPS disponibles, ¿sí? Así que a partir de hace un mes atrás ha mejorado la performance en forma automática. ¿Por qué? Porque tenemos discos más rápidos, llamémoslo así. Después, a nivel Azure SQL Database, ¿sí? Con todo lo que es la parte de change tracking en esta opción, y en serverless modificaron un poco el tema de la cantidad, los límites a nivel de vCores, ¿sí? Y el mínimo tiempo de pausado. Antes era 2 horas, ahora es 1 hora, ¿sí? Bueno, algunos cambios que han hecho también a nivel plataforma, digamos, en las máquinas virtuales, ¿sí? Acá están, después la presentación se la voy a hacer llegar a Oscar como para que la distribuya, ¿sí? Esto es un poco todas los links de acceso a la información que tenemos en Azure SQL Database, ¿sí? Sabemos que Microsoft está dando mucho hincapié en todo lo que es Azure SQL Database y Azure SQL Database Managed Instance, así que hay muchos videos y mucha documentación disponibles, ¿sí? Bueno, y con esto, antes de ir a las preguntas, vamos a ir a esto acá, que es lo que quiero que también que se lleven. Esto es un link a todos los recursos que nos da Microsoft para todo lo que es la parte de learning, para poder acceder a la documentación, también poder
acceder a diferentes labs, ¿sí? Porque uno de los problemas principales, ¿cuál era? Bueno, nosotros si queremos utilizar SQL Server, nos bajamos la versión de Developer Edition, la instalamos en nuestra máquina y ya estamos utilizando SQL Server para nuestro desarrollo pagando 0 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la versión Developer es completamente free. Bueno, el problema con Azure SQL es que, bueno, para poder acceder a esto teníamos que pagar una suscripción a Azure y siempre hay que terminar pagando algo, incluso si nos estamos capacitando o desarrollando o algún tipo de desarrollo o solamente para practicar, ¿no? Bueno, ahora a través de este link vamos a poder acceder a toda la información de documentación, de training e incluso a entornos que llaman sandbox, ¿sí? Donde los vamos a poder hacer un deployment de un Azure SQL Database o un Azure SQL Database Managed Instance, vamos a poder practicar y, bueno, todo en un sistema encapsulado que tiene un periodo de vida de 8 horas o algo por el estilo, ¿sí? O sea que también por un costo nulo, ¿sí? Vamos a poder hacer un deployment y probar, practicar y utilizar estos servicios de Azure SQL Database. Así que, bueno, ahí tienen el link o pueden escanear el QR directamente, ¿sí? Y van a poder acceder a todos los links, ¿sí? Después el último, bueno, Microsoft, también otro link está haciendo un concurso, haciendo un partnership con PAS, ¿sí? Que se llama Azure SQL Champ, ¿sí? Donde básicamente sacan quiz semanales o situaciones y básicamente lo que hace es entrenarnos a nosotros en situaciones reales de cómo podemos utilizar Azure SQL, ¿sí? O sea, nos pone propuestas de soluciones y está, bueno, Bob Ward, que es uno de los ingenieros de Microsoft en el mundo SQL, donde él propone soluciones y nosotros tenemos que, digamos, discutirle a él por qué esa solución puede ser mejor o no. Así que también es un proyecto bastante divertido, ¿sí? Los invito a sumarse, también ahí tienen el QR. Y con esto terminamos la presentación. Si tienen alguna pregunta, no duden en desmutearse y hacerla, ¿sí? No sean tímidos, abran el micrófono y pregunten sin drama. Bueno, si alguno me quiere contactar a través de LinkedIn o Twitter o mi email, ¿sí? No hay problema, los invito a hacerlo. Así que bueno, Oscar, agradezco de vuelta la invitación.